Comencemos a ver un poquito qué es una función continua o discontinua. En el caso de una función continua, como acá lo podemos observar, ¿sí? Es una función que si nosotros tuviésemos un lápiz, ¿sí? La recorremos y no levantaríamos nunca nuestro lápiz de la función, con lo cual lo realizaríamos en un solo trazo. En este caso podemos observar que los límites, tanto por derecha y tanto por izquierda, tienen que tender al mismo número, ¿sí? Por derecha y por izquierda tienen que dar el mismo valor de i. A su vez podemos observar que la función en dicho punto también tiene que ser igual, con lo cual estos tres valores, al calcularlos, tienen que dar el mismo lugar, ya que por derecha, por izquierda y en el punto la función tiende al mismo valor de i. En una función discontinua tenemos dos tipos, la evitable y la inevitable. En el caso de la evitable, ¿por qué se llama evitable? Porque sería una continua, digamos, pero le sacaron un puntito, que yo en este caso lo exageré un poquito para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿qué va a pasar? La función, tanto por izquierda o por derecha, van a tender al mismo valor de i, pero en ese punto no va a dar lo mismo, ¿sí? Puede ser que no haya nada, o sea que haya un punto vacío, que no exista el valor, o puede ser que ese puntito lo hayan puesto en otro lado y tienda a otro número en la función, en el punto puntualmente. Entonces, para que sea evitable, ¿sí? Tanto por derecha como por izquierda tienen que ir al mismo valor, pero la función en el punto no. Veamos qué pasa con la inevitable. La inevitable, como verán, ¿sí? Está como una función cortada. Por izquierda va a un valor, supongamos que lo llamamos b, y por derecha va a otro valor que lo podemos llamar c. Con lo cual, analizando solamente sus límites laterales, tanto por derecha como por izquierda, y observamos que no nos da el mismo valor, significa que es una función discontinua inevitable. No hay forma de salvarlo para que sea continua. En este caso sí podríamos salvarlo, pero no es el tema que vamos a ver nosotros. Entonces tenemos continua y dentro de las discontinuas, evitables e inevitables. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean cómo aplicar esta teoría que acabo de explicar en ejercicios. Bueno, aquí tenemos una función por tramos, ¿bien? Lo importante es que tenemos dos partes para resolver. Una parte analítica, o sea, la parte de cuentas, y una parte gráfica, ¿sí? Que en este caso yo hice mis ejes cartesianos para que podamos graficarla y ver si realmente con lo que hice analíticamente, o sea, con las cuentas, se verifica realmente en el gráfico. Bien. Aquí tenemos una función por tramos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que para los x más grandes que 1 va la función lineal, que en este caso es x menos 2, y para los x más pequeños que 1 nos tocaría esta función cuadrática que es x cuadrado. Bien, aconsejo para el que no está muy canchero, ¿sí? Un pequeño esquema con el 1 e indicar cuál es el que está del lado derecho y cuál es el que está del lado izquierdo, ¿sí? Este va para los x más grandes que 1, o sea que esta función, que es x menos 2, estaría del lado derecho del 1. Y la otra función, que es x cuadrado, va para los más pequeñitos que 1, o sea que está del otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo. Esto es importante, dado que ustedes tienen que calcular en la manera analítica, ¿sí? En la parte analítica, el límite cuando x tiende a un valor tanto por la derecha como por la izquierda. Si ustedes no saben cuál es la función que viene por la derecha o la que viene por la izquierda, se les va a complicar para llenar esta parte. Entonces, el número donde corta, donde tengo que analizarlo, es el número 1. Este es el número A que vimos anteriormente, ¿sí? Donde corta una función y comenzaría la otra. Entonces, tengo que analizar en 1 tanto por derecha como por izquierda. En este caso, ¿sí? La función que viene por la derecha es x menos 2, yo lo pongo en color pero no es necesario, ¿sí? Y la que viene por mi izquierda sería la función x cuadrado. Bien,
Una vez que tenemos esto, deberíamos ver, ¿sí?, cuál es ese resultado, y si son iguales, ¿sí?, vamos a calcularlo en el punto. Ahora, si no son iguales, hacer esta parte no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, comencemos. Lo que hacemos es reemplazar por 1, ¿dónde está la x? 1, le resto 2, me da menos 1. Hago lo mismo acá. 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. ¿Son iguales los resultados? No, no son iguales. Son distintos. Con lo cual el límite por derecha y el límite por izquierda son diferentes. Entonces es una función discontinua, inevitable. En x igual a 1. Bien. En este caso no tiene sentido sacar f en 1 dado que ya me da discontinua, ¿sí? Si lo quisiéramos sacar, lo podemos hacer, no hay ningún tipo de problema. Para este me tengo que fijar el que tiene el igual, ¿sí? De ambos, el que tiene el igual es este. Entonces es la función x cuadrado. Y procedo a hacer lo mismo, reemplazo por 1, ¿sí? Y me da 1. Vuelvo a repetir, en el caso de que ya estos dos límites me den distintos, hacer esta parte no es necesario. Bien, lo pueden dejar, pero no, en este caso no influye en el resultado del ejercicio. Vamos a ver cómo hacer esa gráfica. Bien, se supone que en algún momento ustedes vieron función lineal y función cuadrática, con lo cual no tendría que explicarlo, pero siempre es bueno recordarlo. Bien, lo que hacemos es una tabla de valores, tanto para la primera función como para la segunda. Bien, entonces, la primera tenemos x menos 2 y x. Y acá no vamos a poner cualquier valor. Esta función estaba para los x más grandes que 1, ¿sí? Acá lo decía. Entonces, el 1 lo vamos a poner, aunque no debería estar, ¿sí? Pero lo vamos a poner porque en este lugar vamos a poner un paréntesis, un corchete, de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Entonces, más grandes que 1, 1, 2, 3. Con 3 puntitos estamos, no es necesario más, ¿sí? Entonces, reemplazamos acá, me da 1, menos 2, menos 1, o sea que para 1 me da menos 1, lo voy a hacer en el mismo color que manejamos ahí, 2, le resto 2, me da 0, voy a hacer un puntito chiquito para que no se me ensucie el fibrón, y 3, menos 2, me da 1. Para 3, me da 1. Como verán, yo no puse todos los números, puse solamente los pares, ¿sí? Si quieren pueden hacer eso, pero siempre hay que mantener una escala, ¿sí? Acá me queda una función lineal, recta, y continua. En este caso, ¿sí?, como no tiene, dijimos acá, el 1 no estaba incluido, se pone un paréntesis. ¿Está bien? Continuemos con la otra función. La otra función, hago otra tabla de valores, ¿sí? No es necesario, si no quieren hacer la tabla de valores, lo pueden hacer automáticamente ir reemplazando los valores, ¿sí? Así que no es necesario. Pero acá vamos a poner números más pequeños que 1. 1, 0, menos 1, menos 2. Con un par de valores estamos, ¿sí? Para 1 me da 1, 1 al cuadrado 1, para 0 me da 0. Y acá, ojo, porque siempre tenemos problemas con los números negativos, ¿sí? Deben de poner el paréntesis en la calculadora, si no, no les va a dar el resultado. Les va a dar negativo, lo cual va a estar mal. Entonces, da 1 y en este caso 4. Vamos a hacer los puntitos. Para 1 me dio 1. Para 0 me dio 0. Para menos 1 me dio 1. Y para menos 2 me dio 4. Como verán, se forma esa parábola, ¿sí? Perdón que me voy a cruzar un poquitito. Y la continúo. En este extremo, en el número 1, que es el que yo estoy teniendo este corte, digamos,
Como tiene el igual, iba un corchete. Bien, recordemos, si tenía el igual, va un corchete, y si tiene un paréntesis es porque no tiene, ¿sí?, ese igual, o sea que no está incluido. Como vemos acá, ¿sí?, tenemos este salto, con lo cual nuestro dibujito que tenemos acá, que es un esquema, que es un eje cartesiano, nuestra gráfica, tiene que coincidir con estos valores que sacamos, ¿sí? Si no coincide, chicos, es porque algo falló. O falló el tema de cálculos para hacer la gráfica, o falló la parte analítica. Veamos, por la derecha, ¿sí?, esta de la derecha de la función, tiende a -1. Perfecto. Y en este caso, por la izquierda de mi función, va a 1. O sea, lo hice bien. Y el salto aquí se puede observar. Bien, de esta manera se resuelven estos ejemplos que tienen función partida o función por tramos. En este caso vamos a analizar donde la función no es partida, sino es una función racional. Como vieron, en las funciones partidas nos daban el número, ¿sí?, a analizar. En este caso está, pero un poquito más escondido. Lo que tengo que hacer es sacar el dominio de la función, ¿sí? ¿Cómo sacamos el dominio de la función? Nos fijamos qué valores anulan, o sea, cuando x menos 2 se hace 0. En este caso, para que se haga 0, el valor de x es 2. Entonces, mi función está definida en todos los reales, menos en ese valor que acabo de sacar, que es 2. Con eso yo lo que estoy sacando es mi valor a, o donde puedo tener ese salto o esa continuidad o discontinuidad. Entonces, para analizar los límites laterales vamos a utilizar este número. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. En este caso las funciones son iguales, no hay una función por la derecha y una función por la izquierda. Es una sola función, con lo cual en este caso el procedimiento va a ser muy similar que hacemos de un lado o del otro, ¿sí? Pero bueno, vamos a repetirlo. Como vimos anteriormente, hay que aplicar propiedades o algún caso de factorización. En este caso, en el numerador, lo que puedo ver que puede sacar factor común, ¿sí? Miren que yo volví a copiar la palabra límite. La palabra límite se vuelve a copiar hasta que reemplazo por ese valor. Una vez que reemplazo, la palabra límite desaparece, ¿sí? Entonces, saco factor común y puedo simplificar. Con lo cual, ¿sí?, acá me queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x. Acá volví a copiarlo, bien, la palabra límite. Una vez que reemplazo, ¿sí?, o que empiezo a analizar por la derecha a qué valor tiende, que en este caso es 2, ahí la palabra límite desaparece, ¿sí? Ojo a tener en cuenta porque en todas las que empecemos de acá para adelante, siempre van a tener que repetir, ¿sí? Entonces, veamos acá. El procedimiento es el mismo. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x. Si quieren pueden volver a copiar el procedimiento o no. En este caso también tiende a 2. Bien. O sea que sus límites laterales, en este caso, son iguales. Veamos qué pasa si yo reemplazo por 2. Si reemplazo por 2 en mi función, 2 al cuadrado menos 2 por 2 dividido 2 menos 2, me estaría dando 0 dividido 0. Con lo cual, puedo decir que no existe, ¿sí?, f en 2. Entonces, ¿qué va a pasar? En f en 2 va a haber lo que se llama un agujerito, ¿sí? Vamos a tener ese agujerito, o vamos a tener una asíntota, puede pasar también. Hay que ver nuestro ejercicio. Hay que ver qué pasa. Vamos a analizar la gráfica. Para la gráfica tenemos que hacer una tabla de valores, ¿sí? En este caso nuestra función es igual a x cuadrado menos 2x dividido x menos 2. Si yo reemplazo y simplifico esto, esta función era x, ¿está bien? Con lo cual es una función racional
pero que se transforma en una lineal. Si quiero puedo trabajar directamente con esta y no con esta. A tener en cuenta que en el 2, ¿sí? Para el valor 2 no va a existir. ¿Está bien? Entonces, para el 2 vamos a tener que hacer un agujerito. ¿Está bien en este caso? Vamos a elegir otros números. Vamos a elegir el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Como para completar. Y si queremos, podemos elegir el 3. Vamos a ver qué necesitamos. Siempre la tabla la hacen a medida de lo que necesitemos, ¿sí? Para el 1, si yo reemplazo por 1, 1 al cuadrado es 1, menos 2 dividido menos 1 me estaría dando menos 1, dividido menos 1, 1. Por eso digo que si reemplazamos por acá, en esta X nos estaría dando el mismo resultado. ¿Está bien? Le estoy mostrando que es verdad, ¿sí? Entonces, para el 1 me da 1. Para el 0 me va a dar 0. Para el menos 1 me va a dar menos 1. Y así sucesivamente. Para el 2 menos 2. Para el 3, en este caso, me va a dar 3. Y si quiero elegir el 4, me va a dar 4. ¿Sí? Y con una regla, cosa que seguramente a mí no me va a salir derecho, ¿sí? Dado que no tengo un pizarrón cuadriculado, debería pasar la regla y quedarme una función lineal. Yo voy a hacer un poquito de trampa y voy a intentar acomodar para que me dé lo mejor posible. Insisto, no tengo una hoja cuadriculada, ¿sí? Entonces, al ser un pizarrón liso, es más complicado que la escala me quede perfecta. ¿Qué dijimos del 2? Que no tenía nada, ¿se acuerdan? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es en el 2 borrarlo. Si en mi caso ustedes pueden en la hoja hacer primero la función y no dibujarlo en esa parte, yo lo que voy a borrar y voy a agregar mi agujerito, ¿sí? Porque en ese lugar no se puede hacer la cuenta, digamos, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, puedo observar que mi función en estos dos casos era igual, pero en el punto era distinto, con lo cual mi función va a ser discontinua, pero es evitable. ¿En qué lugar? En x igual a 2. Bien, entonces, por izquierda y por derecha tendió a 2, como habíamos calculado, pero en el punto no sabemos qué pasa en este caso. Queda un agujerito, ¿sí? No podemos realizar una operación con el número 2, dado que me da 0 dividido 0 y yo esa cuenta no sé cuánto da. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo más distinto a este. En este caso, como verán, tenemos una función por tramos, pero tenemos 3 tramos. Como podemos observar, acá tenemos 2 números, ¿sí? Y no uno como teníamos antes. Entonces lo que vamos a hacer es analizarlo, ¿sí? En los números que tenemos esos problemas, que sería 0 y menos 2. Yo voy a hacer este pequeño esquema para que ustedes ubiquen las funciones. No es necesario hacerlo, pero por ahí nos ayuda. Entonces, para los x más chiquitos que menos 2, va la función menos 5. Entre menos 2 y 0, o sea, en el medio, me quedaría x menos 3. Y para los números más grandes, me quedaría x cuadrado menos 2. Como dije, hay que hacerlo en dos lugares, ¿sí? Tenemos 2 puntos a analizar. Entonces, primero vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos 2, tanto por la derecha como por la izquierda, y en el punto también 2, negativo, y todo lo mismo vamos a hacer para el 0 después. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar por la derecha del menos 2. Por la derecha del menos 2 viene la función x menos 3. Reemplazo menos 2 menos 3 y me da menos 5. Al reemplazar, como observarán, saqué la palabra límite. Bien. Veamos qué pasa con la otra función cuando voy por la izquierda. Por la izquierda tenemos la función menos 5, o sea que no hay valor de x. ¿Qué quiere decir esto? Que
la función queda con el mismo valor, no hay x para reemplazar. Como podemos observar, nuestros límites laterales son idénticos. Veamos qué pasa en menos 2 puntualmente cuando es exactamente menos 2. Lleva el igual, ¿sí? Teníamos 2, este que no tiene el igual y este que sí. Entonces tengo que elegir esta función, la que tiene el igual, x menos 3. Si reemplazo, ya obviamente hicimos la cuenta en algún momento, me da menos 5. Con lo cual, los límites laterales y la función en el punto me da igual. Con lo cual, acá la función es continua en x igual a menos 2. Bien, veamos a ver qué pasa con el 0. En el 0 tenemos, ¿sí?, por derecha y por izquierda, y en el punto también. Por la derecha viene esta función y por la izquierda viene la otra función. Entonces, esta me queda por la derecha y esta me queda por la izquierda. Recuerden que pueden usar colores, ¿sí?, si necesitan. Entonces, reemplazo por 0, 0 al cuadrado menos 2, me da menos 2. Reemplazo por 0, 0 menos 3, me da menos 3. Nuestros límites laterales son distintos, con lo cual no es necesario hacer el 0. ¿Por qué? Porque esta es una función discontinua, inevitable. En todos lados no, en x igual a 0. Entonces, nuestra función, ¿sí?, la función f, que en este caso la llamé, va a ser continua en x menos 2, pero va a ser discontinua, inevitable, en x igual a 0. Bien, con eso ya podríamos hacer nuestra parte gráfica. Bien, yo voy a necesitar borrar todo esto para poder mostrarles cómo graficar esta función. En este caso vamos a graficar una función de 3 tramos. Bien, veamos, acá tenemos la función primero y igual a menos 5. Vamos a elegir números más pequeños, ¿sí?, que menos 2. El menos 2 lo copiamos, recuerden que después lo excluimos con el paréntesis. Menos 3, menos 4, menos 5, pueden poner los números que necesiten. En este caso, recuerden que como no voy a reemplazar, va a ser una función constante donde siempre me va a dar el mismo valor porque no tiene x. Entonces mi función va a quedar una línea recta, ¿sí?, desde el menos 2 hacia el infinito, con un paréntesis en la punta. ¿Por qué? Porque el menos 2 no estaba incluido, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, veamos cómo graficar esta función que está en el medio. Igual a x menos 3, y tengo que elegir valores entre menos 2 y 0. Muchos valores no hay, ¿sí? Pueden elegir algunos con decimales, pero mucho sentido en este caso no tiene porque es una función lineal. Entonces, para menos 2, hago menos 2 menos 3, me daría menos 5. Para menos 1 me estaría dando menos 4 y para 0 me estaría dando menos 3. Acá tenemos un puntito, aquí tendríamos el otro, ¿sí? Y nos quedaría la función lineal. Me voy a cruzar y voy a hacer esta función lineal. Recuerden que en este extremo teníamos el corchete y en el otro extremo tenemos el paréntesis. Aquí podemos analizar que nuestra función es continua, ¿sí?, en el punto menos 2, ahí no hay ningún salto. Bien, vamos a hacer la última, ¿sí? Si quieren pueden hacer tabla y si no, no hacen la tabla. Yo voy a intentar hacerlo sin tabla para que ustedes vean a qué me refiero. Entonces, vamos a hacer, elegimos números más grandes que 0. En este caso comenzamos con el 0 porque también el 0 está, ¿sí? Entonces, 0 elevado al cuadrado, 0. Le resto 2, me da menos 2. Aquí tendríamos nuestro primer puntito. Elijo el 1. 1 elevado al cuadrado, 1. Le resto 2, me da menos 1. ¿Sí? A esto me refiero sin tabla, que pueden ir marcando los puntos automáticamente sin tener que confeccionar la tabla de valores. Para el 2, 2 al cuadrado son 4, le resto 2, me da 2. Si quiero elegir el 3, 3 al cuadrado es 9,
le resto 2, me da 7. Se me estaría yendo porque yo mi gráfica no la hice más que hasta el 5, entonces lo que hago es mi parábola, la grafico y la extiendo. Bien, en este extremo tiene el igual, va nuestro corchete. Aquí podemos observar que tenemos nuestro salto, ¿sí? Por lo cual es discontinua e inevitable, y en menos 2, sí, es continua de la función. De esta manera tienen diferentes ejemplos, ¿sí? Para resolver su actividad. Ante cualquier consulta, ya saben que tienen la sección de consultas, en este caso consulta continuidad, para poder preguntar acerca de algún gráfico o alguna parte analítica que no haya salido.